Buenas tardes o buenos días. Bueno, hoy estamos a 21 de marzo, 7:44. Tengo el orden de 20 a 20. No, no es tanto aparentemente, pero tengo un tiempo acotado para la videoconferencia y queda el orden de 15 a 20 minutos. Entonces, lo importante es que yo siga eso. Yo debería terminar esto a las 20 horas o 25 horas como máximo. El tiempo pasa muy rápido. Le puedo contar de que, si uno soy muy breve y sucinto, que hoy estamos en la sesión en la semana número 4. Hicimos una videoconferencia antes. Si usted revisa, eh, por ejemplo, en la semana 1, hicimos una serie de actividades, pero ninguna de ellas conducía a una videoclase. En cambio, en la semana número 2, sí tuvimos una videoclase. Eh, Hay una serie de instrumentos que se están utilizando con el propósito de colaborar en la forma más eficiente posible a la comprensión de los temas y evidentemente abrir un debate. Estos debates se pueden hacer en cualquier momento. Eh, Todo lo que deben hacer ustedes es en contacto con la persona que esté a cargo de la asignatura. Y claramente va a recibir la mejor bienvenida para cualquier tipo de inquietudes. Con respecto a semana 4, ¿qué es lo que se entiende que debemos hacer? Esta es una semana asincrónica. En consecuencia, usted toma el material, lo trabaja. Y bueno, en el proceso de trabajar ese material, usted va a quedar con una serie de dudas y con una serie de certezas. Ahora, si el número de certeza es mayor que el número de dudas, significa que está avanzando bastante bien. Esta asignatura no es trivial, como nada en la vida. La vida tampoco es. Y hay ciertos elementos de que la gente tiende a minimizar su significado real, pero la verdad es que eso no tiene mucho valor. ¿Y qué debemos hacer ahora? Como resultado del aprendizaje, en la semana 4 tenemos que comprender y racionalizar fenómenos a escala macroscópica de procesos asociados a sistemas cerrados. De igual forma, debemos controlar con precisión ajustes estequiométricos y procesos reversibles asociados a expansiones y compresiones isotérmicas, como el caso adiabático. Finalmente, en lo que es resultado de aprendizaje, tenemos que interiorizar a los ciclos de Carnot y del concepto de rendimiento de una máquina térmica. Asociada a ese ciclo, ¿cuál es el contenido conceptual? Esto es bien importante. Son los principios de la termodinámica, en particular la primera ley de la termodinámica. Aún no hemos ingresado, damas y caballeros, a la segunda ley, donde tenemos la entropía. Y tampoco a la tercera ley. No obstante que la jerarquización de la tercera ley con respecto a la primera y la segunda es bastante menor, es aplicable solamente a sólidos perfectos. Y ahí se habla de la entropía en el cero absoluto, cuando tiende a ser absoluto. Bueno, ese tema lo vamos a dejar porque es un tema filosófico, de discusión, de conversación. ¿Cuáles son los recursos? Lo que estamos haciendo ahora es un recurso. Es una videoclase de 15 a 20 minutos aproximadamente. Y hay un apunte de contenidos que es del orden de 20 páginas. Hay una presentación interactiva que se mueve entre 15 y 25 páginas. Después tengo una actividad pedagógica. Esta, estimados y estimadas, es una guía de ejercicios paso a paso. Son dos documentos, uno con los ejercicios no resueltos y otro con los ejercicios resueltos y explicando paso a paso. Vamos a elegir algunos ejercicios que sean bastante ilustrativos, privilegiando la calidad por sobre la cantidad, que es lo que hay que hacer en toda la cosa de la vida, dicho sea de paso, ¿no? Y finalmente, como un recurso,
es el llamado taller sumativo grupal. El número 2 puede ser análisis de caso, desarrollo o un tipo de ensayo. Y hay una indicación que yo tengo. Fíjese que en la videoclase no es necesario escribir, como lo dice, o intenté hacerlo en la primera videoclase, dado que es el mismo profesor que hace el audio de esto. Y ustedes escuchan el audio. La segunda precisión es que si es un taller de análisis de caso, lo que tiene que ver con el taller sumativo, se requieren dos preguntas visibles para el estudiante. Dos preguntas y una rúbrica. Rúbrica es cómo se efectúa eso. Si es un taller de desarrollo o ensayo, se le van a solicitar dos o tres preguntas visibles para el estudiante y una rúbrica o pauta de evaluación. El tema de la rúbrica o pauta de evaluación es tremendamente importante, ¿eh? Y eso hay que seguirlo paso a paso. Un dato que yo aprendí desde mi época de estudiante es que uno no debe leer de forma lineal. La lectura de cada frase significa algo bien preciso. En consecuencia, tenemos que escudriñar qué significa cada, digamos, cada frase en una línea dada y posteriormente ir concatenando la línea 1 con la 2 y así sucesivamente, hasta que nos vamos formando una imagen intelectual bastante más prolija, que es lo que nosotros necesitamos. Yo quería contarles de que el trabajo es un trabajo maravilloso. Me gustaría tener una mayor cantidad de tiempo, pero bueno, la vida no es nunca así y el tiempo tampoco se compra. Entonces tenemos que hacer el óptimo en el tiempo que nosotros disponemos. Mire, el tema fundamental es la primera ley de la termodinámica. Bueno, usted sabe que la primera ley interviene en la energía interna, el calor y el trabajo. El calor, amigos y amigas, se transfiere del cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. De tal suerte que si usted acerca los cuerpos y los pone en contacto íntimo, después de un tiempo dado, se va a lograr una temperatura de equilibrio. Ambos cuerpos quedan a la misma temperatura. Eso es lo que se llama la ley cero o la ley del equilibrio térmico. Pero bueno, volviendo a la primera ley. En la primera ley usted tiene calor, trabajo. El calor ya lo hemos explicado. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es un trabajo mecánico. Básicamente lo estamos haciendo para el caso de gases. Y posteriormente, cuando lleguemos a Bernoulli, veremos lo que pasa con el caso de líquidos. Pero en el caso de gases, el trabajo fundamentalmente es el producto de la presión por la variación de volumen. Debo acotar de que en el caso de gases, la variación de volumen, los gases son muy sensibles a estas variaciones. En cambio, en el caso de líquidos, los líquidos son muy sensibles a las variaciones de presión. Por lo tanto, el término que es B, variación de presión, usted lo puede despreciar frente al otro término que es la presión por la variación de volumen. Y por lo tanto, nos quedamos con un trabajo aproximadamente igual, ¿no?, al producto de la presión por la variación de volumen, que es un tema muy importante. Bueno, ¿qué tipo de gases? Solo por razones de simplicidad, no porque no podamos hacer algo mejor. Se utilizan normalmente los gases ideales, simplemente porque P por B es igual a nRT. P es presión, B volumen, N es la composición o el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en unidades Kelvin, que es la escala absoluta de temperatura que la hemos discutido. Hemos discutido la escala Fahrenheit, también la escala Rankine y la escala Celsius.
que es la que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Con respecto al tema de las temperaturas, yo creo que lo hemos abordado con bastante profundidad. De igual forma, el término de los temas de presión. En el caso de la presión, tomamos la presión a nivel del mar como el estándar, y ahí medimos la variación de la presión con la altura y la variación de la presión con la profundidad. Evidentemente con la altura, señores, sobre el nivel del mar, y a mayor altura, la presión decae en forma exponencial. En cambio, cuando usted habla de la presión en las profundidades, a mayor profundidad, mayor va a ser la presión. Evidentemente, eso significa un esfuerzo tecnológico importante, porque todos entendemos que, bueno, las maravillas del universo están en el fondo de él, precisamente del mar. Hay muchas teorías, muchos estudios con respecto de eso, pero el hombre no es capaz de llegar al fondo del mar. Eso es absolutamente imposible porque la presión hace que ese proceso sea imposible. Claro que se han llegado a presiones muy bajas y eso se hace con submarinos no tripulados, que son robots, construidos con un material muy especial, que es capaz de soportar esas tremendas presiones a muy baja profundidad. Usted tiene el caso de los buzos, por ejemplo. Un buzo puede bajar una cantidad de metros y no puede hacerlo más, aunque vaya con su traje de buzo. Porque si no va a tener problemas de descompensación y efectivamente puede fallecer en ese intento. Es una situación, como le digo, y la hemos estudiado y hemos hecho todo lo posible para hablar de la presión absoluta, la presión relativa, la presión atmosférica, el uso del manómetro para medir presiones. La verdad que hemos hecho un esfuerzo sustantivo en eso. Y entonces, de acuerdo al primer principio, hemos avanzado mucho en energía y en la parte de trabajo mecánico. Eso lo hemos hecho bien. Creo que lo hemos hecho bien. Todo esto que se ha escrito, que ustedes tienen en sus manos, ha sido referido por una gran cantidad de personas y testeado por una gran cantidad de alumnos y alumnas. Y bueno, evidentemente yo he recibido algunas críticas constructivas que las hemos tomado de inmediato. Toda obra humana es perfectible, como ustedes lo saben. Por lo tanto, así lo hemos hecho. Posteriormente nos hemos ido al caso de expansiones y compresiones. Expansiones cuando hay un aumento de volumen. Y la comprensión es cuando hay una disminución de volumen. Y eso está explicado muy bien señores, en los apuntes contenidos en las presentaciones pedagógicas. Y también llegamos al caso solicitado acá, que tiene que ver con el caso del proceso adiabático. Esos son relativamente nuevos para ustedes. Están todas las demostraciones en los apuntes, todas, paso a paso, con una tremenda acuciosidad y preciosidad. ¿Cuál es el punto? Es que todo proceso diabático no existe ni absorción ni tampoco liberación de calor. Por lo tanto, el trabajo mecánico efectuado se hace a expensa de la variación de la energía interna. Ese es el gran tema del proceso diabático. Después, ya prácticamente en la parte muy final, estuvimos analizando los ciclos de Carnot. Partimos de A, nos llegamos a B, de B a C, y de C a D, y de D, y volvemos al punto inicial A. La primera etapa es de A a B, y eso es una etapa isotérmica, la temperatura T sub 2. Y la tercera etapa, usted lo va a ver en la figura, la tercera etapa, que es el 3 romano, es una compresión isotérmica a una temperatura inferior. T sub 1
que, amigos y amigas, eso corresponde a la temperatura del manantial. En resumen, alguien dijo una vez por ahí raya para la suma, que no me parece una expresión muy académica. Pero en resumen, diría yo, nosotros tenemos una fuente más caliente a temperatura mayor, llamada manantial, y una fuente más fría, que a una a una temperatura más baja, que nosotros llamamos refrigerante. En términos de eso, podemos jugar desde el manantial al refrigerante y viceversa. En el primer caso significa algo físicamente, en el segundo caso significa otra cosa físicamente. Y cuando vamos a una fuente más caliente, ahora más fría, es decir, de manantial al refrigerante, y claramente podemos nosotros tener una liberación. Pero si vamos en sentido opuesto, claramente no hay liberación, hay una absorción, o sea, hay que efectuar un trabajo. Eso le va a costar al sistema. Hay una energía involucrada, un calor involucrado. Bueno, ese es básicamente, amigos y amigas, eso es la forma como funciona un refrigerador. Evidentemente estamos hablando de los principios más básicos posibles, porque los principios más complejos, y una vez que usted termine esta asignatura, y va a poder entenderlo fácilmente. No hay nada nuevo ahí. Y tal vez, digamos, lo más complejo que le puede resultar a usted va a ser al final, cuando veamos Bernoulli. Y quiero decir un par de palabras antes de terminar esto. Y tenemos que llegar a Bernoulli porque la termofluido se preocupa, es la termodinámica aplicable a fluidos, básicamente a sólidos y a líquidos. Perdón, dije exactamente lo que no debía haber dicho. La termofluido es la termodinámica aplicada a fluidos, que son básicamente líquidos y gases. ¿Qué es lo que estábamos conversando? En la parte de sólidos no lo hemos metido todavía, pero los sólidos representan algo que es tremendamente importante. Y la tercera ley de la termodinámica habla de unos sólidos perfectos, que son diamantes perfectos. La verdad que son 5, hasta donde yo sé, en la naturaleza, que son perfectos. No tienen un valor comercial, porque esas cosas no se ven. No hay quien los pueda pagar y no hay quien los quiera vender. En consecuencia, se trata de ciertas cosas que tiene la naturaleza que son únicas. Sin embargo, hoy en día, con todos estos viajes espaciales y todas estas cosas que estamos viendo, evidentemente se están trayendo materiales que no están en la Tierra y que están en otros planetas. Y eso cada día nos exige una cantidad mayor de conocimiento y nos exige una mayor rigurosidad intelectual. Estos cursos de e-learning deben tener un elemento. Toman tiempo, evidentemente que lo toman, pero deben ser de calidad. Si esa cosa, el tiempo, usted es capaz de llegar a un equilibrio y al mismo tiempo lo equilibra con la calidad, evidentemente está en un paso muy, pero muy adelante. Porque el futuro se visualiza bastante bien en términos de e-learning y por lo tanto los docentes y la gente de experiencia va a tener un trabajo muy interesante ahí, que es enseñar a mucha gente sin verle la cara, donde no se puede establecer. Y usted sabe que uno tiene un lenguaje, tiene lengua, y tiene un lenguaje para poder comunicarse. Y yo no lo tengo a usted al frente, pero sí puedo imaginar que hay gente que está escuchando. Y antes de despedirme, porque me queda un minuto, aprovecho de saludarlos a ustedes, a vuestras familias, y espero que este viaje a través del conocimiento que estamos haciendo, que podría llamarlo viaje por medio de la física, amigo, sea claro y que usted lo ayude en todo lo que usted se proponga.
Tengo las 25 y ya tengo que detener. Muy amable y muchas gracias.